Ok, vamos con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nos dicen encuentra los polinomios de Taylor con n igual a 0, 1, 2 y 3 para la función f de x igual a x logaritmo natural de x más 1 en x igual a 0. Es el mismo problema que el ejemplo anterior, solo que ahora el punto que nos dan no es en 0, es en 1. Por lo tanto, las derivadas de f pues siguen siendo las mismas, la primera, la segunda y la tercera derivada. ¿Por qué necesito hasta la tercera derivada? Pues porque precisamente me dicen que llegue hasta n igual a 3. Entonces, cuando n es igual a 3 llego hasta la tercera derivada, cuando n es igual a 4 llego hasta la cuarta derivada y así sucesivamente. Entonces comenzamos el p sub 0, solamente es la función evaluada en x0, pero la función evaluada en x0 en este caso es un 1, entonces f de 1, si sustituyo un 1 en esta expresión me queda logaritmo natural de 2. Vamos con el p sub 1. El p sub 1 es la constante más, y el término de polinomio de primer grado, que sería primer derivada evaluada en 1. Evaluamos esto en 1. Y luego la formulita es entre 1 factorial por x menos 1. Por x menos x0. Sustituimos y nos queda este término. La primera derivada aquí la tenemos. El siguiente, el p sub 2, sería el p sub 1 que ya tenemos, más este término, o equivalentemente la constante f de 1, f' de 1 entre 1 factorial por x menos x1, más la segunda derivada en 1 entre 2 factorial por x menos x0 al cuadrado, en este caso sería x menos 1 al cuadrado. Este término ya lo tenía, es el previo, entonces solamente lo copiamos, y el que hay que desarrollar sería este nuevo elemento, pero la segunda derivada evaluada en 1, si evaluamos esto en 1, nos queda 3 cuartos, y entre 2 factorial nos queda 3 octavos por x menos 1 al cuadrado. Y el p sub 3, pues son estos 1, 2, 3, 4 términos, pero pues el p sub 3 es igual al p sub 2, que lo tenemos previamente, más este nuevo elemento que sería la tercera derivada evaluada en 1 entre 3 factorial por x menos 1 al cubo. Entonces copiamos este término que tenemos aquí y calculamos este término en la tercera derivada. Aquí está. ¿Okay? Tenemos esto. Ahora, en términos gráficos, tendríamos lo siguiente. Entonces tenemos la función original, que es f de x igual a x logaritmo natural de x más 1, que es esta función que está en rojo, y tenemos el p sub 0 de Taylor, aquí lo tenemos, que es la gráfica en azul. Entonces recordemos qué significa este polinomio. Este polinomio es un polinomio que al evaluarlo en 1 es lo mismo que evaluar la función en 1. Entonces, por lo tanto, si observamos, al evaluar en 1, tanto evaluar la función, que es la función en azul, como evaluar la función en rojo, pues el resultado es el mismo. Entonces vamos con el p sub 2, que sería este polinomio que está aquí. Observamos la expresión, pues es precisamente la que hemos escrito para el p sub 1, es la que ponemos aquí en Desmos. Y observamos esto, ¿no? Observamos que al evaluar el p1 en 1, evaluar la función es lo mismo, pero si yo derivara P1 y derivara la función y evalúo en 1, pues el resultado es el mismo, es una aproximación. Vamos con el P sub 2, que es el que hemos puesto aquí, y es la gráfica en naranja, y satisface que el evaluar el polinomio, su derivada y su segunda, es lo mismo que evaluar la función, su derivada y su segunda derivada en 1. Tienen esas características, y vamos con el P sub 3, que es esta gráfica que está en morado. Si hacemos un zoom, observamos que las gráficas, la gráfica en rojo es la gráfica original, las demás gráficas son gráficas de los polinomios, en este caso de grado 0, de grado 1, de grado 2 de grado 2 y de grado 3, respectivamente de acuerdo a los colores. Y si nos acercamos, pues observamos que tenemos una igualdad de todos los polinomios al evaluar en 1, pero pasa algo curioso, precisamente, por ejemplo, si quisiera evaluar en punto 5, aunque hicimos el desarrollo en 1, de forma gráfica observamos que la altura de punto 5 de la función está aquí arriba. El polinomio de grado 1, que es el polinomio en verde, nos da una aproximación que no es tan buena, pero si nos acercamos más al punto 5, pues resulta ser que el polinomio de grado 2 nos da una aproximación mejor a la de grado 1 en cuanto al valor
en cuanto a que el valor se parece más al valor de la f, y aún más el polinomio de grado 3, que es el que está en morado, se parece todavía aún más al polinomio a la función original. Entonces habíamos comentado que esto sucede en algunas ocasiones, aunque desarrollamos el polinomio de Taylor en un punto, resulta ser que hay una región en donde los polinomios no están construidos para que esto pase, pero sucede que se van acercando a la función en términos de que evaluar los polinomios o evaluar la función es equivalente. Y entre el grado sea más grande del polinomio, tenemos más términos en los polinomios de Taylor, pues la aproximación va siendo mejor cuando te vas alejando del punto en donde haces polinomios de Taylor. Bueno, entonces hasta aquí dejamos este video y vamos con el siguiente ejemplo.